Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de La Fuerza del Campo, este nuevo espacio de formación, este nuevo compañero de viaje, de camino, una alianza entre Lidera y el SEA que venimos construyendo cada vez más con apoyo de la audiencia y de nuestros auspiciantes. Quiero agradecerle realmente por apoyar este espacio a UPL Paraguay, a Record Electric, que se sumó recientemente también a ser un compañero en este equipo, y también por último a De La Sobera y a RLM también por el apoyo desde el inicio. Así que sin el apoyo de estos auspiciantes no íbamos a tener este espacio para compartir conocimientos, para debatir y para poder generar un espacio técnico de buenísima calidad para el agro paraguayo. Yo, Miguel Chase, hoy le quiero presentar a estos dos invitados muy especiales que van a estar compartiendo hoy con nosotros parte de su conocimiento en pasturas tropicales, gran parte de lo que fue su experiencia de campo también. Estos dos profesionales con mucha trayectoria son personas que de hecho mucho me enseñaron a mí en este camino, el ingeniero Callizo desde que soy chico y con el profesor Edson con quien compartí en estos últimos días también en el Chaco, ¿verdad? Y bueno, en el último episodio tuvimos un sorteo, en este episodio vamos a tener un sorteo sorpresa también para los que nos dejen sus comentarios en Spotify o en YouTube. Como saben, esto está disponible en ambas plataformas, así que bueno, para adelante con eso. Bienvenidos señores, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir la mesa con el profesor, contigo. Estamos a disposición para lo que vaya surgiendo dentro de la conversación. Obrigado, Miguel, pelo convite. É um prazer estar aqui numa mesa técnica com profissionais referência na região, discutindo um pouco aqui a pecuária e a produção forrageira em regiões semiáridas, regiões secas, e aqui no Paraguai, uma experiência incrível para mim. Un gusto, profesor, un gusto, Inge. ¿Qué le parece si empezamos, Inge, comentándonos un poquitito lo que venía haciendo, ¿verdad? Brevemente tu trayectoria, lo que venía haciendo, en qué andás, para que la audiencia conozca un poco más con quién estamos hablando. Perfecto. Mi nombre es Fernando Callizo. Trabajo desde que me recibí de la facultad en el 2003. Desde 2005 trabajo en pastura. Estoy como asesor técnico independiente desde hace 15 años. Estoy trabajando en diferentes lugares, más enfocado en el Chaco, y siempre en lo que es plantación, formación, recuperación de pastura, también incluyéndome en la parte de manejo de pastura, pero bien enfocado siempre en la parte de pastura. También soy fundador de una empresa que se llama Más Pastura, que estamos con servicios de implantación. Y siempre enfocado en todo lo que es pastura, principalmente en el Chaco. Buenísimo, buenísimo. Professor? Bueno, eu sou o Edson Porto, sou engenheiro agrônomo no Brasil, na região de Minas Gerais. Atuo na área de zootecnia, tenho minha pós-graduação na área, atuo na docência lá no Brasil, na região semiárida já há 16 anos, na docência. A gente atua no programa de pós-graduação em zootecnia, numa região semiárida de Minas. Lá a gente atua na parte, principalmente de ensino, de pesquisa e um pouco de extensão, com um programa de difusão de conhecimento, em palestras, em discussões com produtores. E a gente atua focado na parte de manejo e plantas adaptadas às condições secas, como as semiáridas. Essa aí é mais ou menos um resumo do que a gente atua lá. Profesor, para ir poniéndole un poco a la audiencia en contexto, ir entendiendo un poco más, Sí. comentanos cuáles son, porque en ambos países compartimos regiones semiáridas, Sí. cada uno con sus desafíos. Estuvimos hablando mucho de las particularidades de nuestras regiones semiáridas y vos nos comentaste de las tuyas. Comentanos un poco a la audiencia cuál es el desafío que tienen ustedes allá en la región semiárida. É bem interessante a pergunta, porque um dos objetivos principais por ter vindo aqui e conhecer a região do Chaco, a gente estava num evento, né? Teve a oportunidade de conversar bastante sobre isso, era descobrir realmente as semelhanças e as diferenças entre os semiáridos. São semiáridos ambos, mas com grandes diferenças. Algumas que a gente pode generalizar e falar de maneira, né, mais pontual. A gente vinha discutindo isso ao longo da viagem para o Chaco. Os desafios nossos principais lá são químicos. E quando eu falo semiárido, eu falo o meu semiárido, o norte de Minas. O semiárido brasileiro ele é enorme, ele tem 11 estados. Estados. Isso, fazem parte dele. Não todos os estados, mas era uma área extensiva grande. Más o menos, ¿a partir de qué parte de Brasil, profesor? Norte de Minas, a la izquierda,
Hasta o norte do Brasil, hacia a Amazônia. Até o norte isso. Então, no mapa engloba aí uma parte e uma fração variável por estado. Minas Gerais, que é meu estado, por exemplo, tem 34% do seu território como semiárido. Então é bem variável. E na minha região é um semiárido que tem uma transição entre vários biomas, cerrado, que a gente considera lá caatinga, floresta tropical, tudo misturado. E já o semiárido mais ao norte do Brasil, mais ao nordeste, Bahia, estado da Bahia, Piauí e outros estados, são um semiárido mais seco ainda do que o meu. Então tem esses desafios. Primeiro, eu sempre falo que 2 desafios principais: clima e manejo, quando se fala de pastagem. Pastagem é um desafio no Brasil inteiro e lá também é. Na condição mais seca, acho que é mais desafiante ainda, porque tem a condição humana ali para manejar essas pastagens, torná-las perenes, né? É um grande desafio, se resume nisso. Assim, se for para resumir, né? São vários aspectos. E aí, professor, que considerando allá esa región semiárida, a partir del norte de Minas, estamos hablando de cuánta precipitación anual, Sí. qué tipo de suelos, hay problemas de textura también, o es problema químico principalmente. ¿Cómo está eso? ¿Cómo representa Sí. la situación? Lá no Brasil, a gente tem alguns critérios que a gente determina o limite do semiárido. O principal dele é a precipitação, né? A gente considera que o município está dentro do semiárido quando ele está englobado entre 300 e 800 milímetros de chuva. Na minha região, no meu estado, no meu município, 750 milímetros. Só que indo ao Nordeste, você vai encontrar regiões que chove muito pouco. 400 milímetros, 300 milímetros, 500 milímetros, a depender do ano, chove muito pouco em algumas regiões, por exemplo, do Piauí, algumas regiões mais secas do Brasil, mais ao Nordeste. Então, depende. Cada ano também a gente tem uma variação muito grande, mas o desafio é esse. 500, 400 milímetros, a depender da região. Na minha região, 700 milímetros, 750. Y cuando llueve, el agua queda, la textura es pesada o lo contrario. Na minha região, o problema não é tão físico, a textura é média. A gente tem um problema por ser solos de cerrado, são solos pobres quimicamente. Então, o problema nosso é químico. Então, baixo fósforo, pH muito baixo também, óxido de ferro e alumínio. Então, a gente tem uma dificuldade química muito grande. E entra a parte também antrópica, porque a cultura de se manejar um pasto muito bem ainda precisa ser mais implantada. Correção, implantação adequada, adubação, isso aí na área de pecuária precisa avançar um pouco mais ainda. Vamos a tocar ese tema en la brevedad porque es muy importante, ¿verdad? Y muy interesante lo que estaba comentando, profesor. Inge, ¿vos qué opinás de esto comparado un poco a lo que nosotros tenemos hoy en nuestras regiones semiáridas, a los desafíos de nuestra zona, por ejemplo, del Chaco? Sentí como que hay muchas semejanzas, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los desafíos diferentes que tenemos? ¿Qué podés contarnos también vos de nuestra región para que él conozca también de alguien que está trabajando hace mucho en el área? Yo creo de que para nosotros en Paraguay tenemos para subdividir 2 regiones semiáridas. Sí. Una región de 700 a 800 milímetros y otra región de 500 a 600 milímetros. Sería la zona de las colonias menonitas, donde, entiendo que estuvieron y conocieron, Sí. y sería el noroeste del Chaco, que es ya la frontera con Bolivia. Sí. Y ahí se notan diferencias muy importantes, tanto de textura, químico, de condiciones químicas del suelo y de clima. Entonces también eso nos lleva también a definir variedades de pasto diferentes. En la zona del Chaco Central, lo que es zona colonia, con suelo más limoso, tenemos un potencial de Gatón-Pani puro, tenés partes con Grama-Rhodes, partes con Pani, con Suri, Tamani, Mombasa, lo que vayas decidiendo. Pero al noroeste ya entras en variedades más como ciertas gramas, el Gatón-Pani que siempre está en nuestras mezclas de semilla, ¿verdad? Te vas un poco más al Urocloa, te vas un poco más al Buffel, pero tenemos que ser un poco más expeditivos también en variedades de pasto para esa zona, sobre todo para el noroeste, porque esa es una zona donde las limitaciones son mayores y las ventanas de trabajo son muy cortas. Vos tenés 1, 2, máximo 3 lluvias buenas en el año y después son lluvias más chicas. Pero en esas lluvias buenas vos tenías que estar organizado. Si no estuviste ahí, perdiste un tiempo muy valioso. Las ventanas son muy cortas.
Sim. Y este año se está dando un fenómeno a nivel general, creo yo, del clima que no se dieron los últimos años. Sí. Que no se dio ese estrés calórico que tuvimos los otros años. Porque este año tuvimos calor, pero todavía tuvimos mañanas frescas. Inclusive seguimos teniendo mañanas que nos conocíamos nosotros en enero en Paraguay. Verán, Nico, ¿qué te conté? Que entonces el año pasado hacíamos pastura, sembrábamos pastura y vos veías el estrés hídrico en las germinaciones. Este año no está siendo tan grave como los años anteriores. Creo que es un punto muy a favor. Totalmente. Y increíblemente yo le estuve contando un poco también al profesor que mucho se estiló también la diseminación de las mismas especies alrededor de todo el Chaco, como si fuera que el Chaco era un ambiente muy similar, Sí. muy homogéneo, y hoy en día sabemos que no lo es, ¿verdad? Y tanto así que el gato llegó a todos los rincones del Chaco y algunas partes muy áridas del Chaco, o las partes semiáridas más al noroeste, como estuvo comentando el ingeniero Fernando, hoy tienen gato, que es un pasto que en el verano explota. Pero después un desafío del invierno, porque vos tenés un pasto muy productivo en el verano, estás lejos de la logística en el invierno, como para tener la opción de sacar animales, de hacer un sistema de confinamiento, de entender dónde van a ir esos animales después. Entonces, una realidad es que hoy gran parte de nosotros trabajamos en el Chaco con diferimiento. Hasta el momento en que la gente va incorporando estrategias de conservación de forraje y demás, cosa que no es la realidad hoy de nuestra ganadería, pero que está igual cada vez más presente, ¿verdad? Y profesor, con respecto a eso, ¿cuáles son estrategias de conservación de forraje que ustedes están adoptando allá, por ejemplo, que vos vas viendo? ¿Qué tipo de pastos se adaptan a eso, verdad? Ahí ya te contó un poco el ingeniero Fernando de cómo es en nuestro Chaco, qué tipo de especies trabajamos. Algunas de ellas ustedes la usan allá, ¿verdad? Como el búfalo, por ejemplo. Sim. Contando un poco más acerca de eso. A gente comentava antes com o Fernando sobre as estratégias, né? Na minha região se usa mais silagem. Gracias. A silagem ela é mais comum na minha região, apesar de ser silagem de plantas mais adaptadas, como o sorgo, como o milheto, né, que são espécies mais adaptadas. O milho, né, o mais, ele é usado em quem tem opção de irrigação, aí entra uma diferença também. A água nossa de poço é uma água que não é tão salobra, ela pode ser usada. El agua de pozo se puede usar para regar allá. Pode. Ok. Então é uma diferença também, né? Eu acho grande com aqui. Inclusive, eu achei muito interessante a forma de captação de água de chuva que vocês têm, que é muito interessante. Então lá a gente tem esse benefício, se usa muito silagem, o diferimento é usado. Apesar da gente sempre achar que a técnica de diferimento ela precisa ser apurada mais, é feita de qualquer forma, e existem hoje já estudos que mostram que o diferimento, ele, a depender da espécie, a depender da altura que se entra com o pasto no inverno, a depender do tanto de chuva ou do tempo, o time certo para diferir o pasto, você muda a qualidade e a produção do pasto no inverno. Então se usa muito diferimento, silagem também. E lá a gente está usando também bastante a palma forrageira, né, o cactus, ou puntia, né? Então o pessoal lá vem incentivando o uso dele. São essas estratégias que a gente usa para passar o período da seca. Além de suplementações estratégicas também no coxo. Aí depender da estratégia da empresa, né, de, por exemplo, fazer um sequestro ali no final da seca para não sobrecarregar tantos pastos, também são usadas também essas estratégias de suplementação no coxo. Mas basicamente volumoso seria isso, tentar guardar o feno em pé no final do período das águas, isso tudo com planejamento, né, e ter diversidade de espécies na fazenda. A gente sempre bate muito em ter tipos de capins diferentes na fazenda, um que se produza muito nas águas e um que talvez que cresça um pouquinho ao longo do inverno para poder ser usado ali no período de mais necessidade, né? Que a forrageira é bem estacional. 80% de produção nas águas, 20% na seca é muito baixo. Então a gente tenta usar uma espécie que tem uma estacionalidade um pouquinho menor. Onde tem braquiária, a gente gosta de fazer isso com ela. Onde o clima permite que braquiárias vivam, é uma espécie que a gente acha interessante para diferir, diferente do búfalo, que quando não tem opção se faz, mas búfalo, os pânicos, quando estão presentes, eles são usados nas águas, e esses capins de estacionalidade menor usados no inverno. É assim que a gente enfrenta esse período longo, com planejamento também.
ajuste de carga, diminuição de carga, estratégia de liberação de pastos, né? Isso tudo é levado em consideração. Inge, ¿algo que sumaron? No, nosotros mucho en el invierno lo que hacemos es un ajuste de carga con heno. Conversábamos con el profesor de que ellos usan poco heno, mucho silaje. Sí. Nosotros usamos menos silaje y más heno. Tenemos una brecha importante todavía para aprender a hacer henos de calidad también, Sí. porque la verdad es que muchas veces cosechamos henos que no son muy útiles, pero son paliativos, ¿verdad? Son para situaciones de emergencia o para ajustes de carga o poder mantener la carga en el invierno. Pero un punto muy importante es manejar la carga en el verano para saber cómo vas a estar en el invierno. Porque en líneas generales dependemos de la carga del verano para saber cómo estamos en el invierno. Y también ya empezar a estructurar diferimientos que se están empezando a hacer en los campos, donde a partir de marzo más o menos empezar a liberar ciertas zonas donde vas a ir teniendo recepción de hacienda o empezar a formar maternidades un poco más adelante cuando sea necesario, ¿verdad? Pero se basa bastante en una estrategia sobre faros. Y un desafío que tenemos en el Chaco también es conquistar un poco más, cada vez más el ensilaje, Sí. ¿verdad? Aunque siempre es un desafío logístico, primero porque hoy en día la agricultura está un poco complicada, entonces no hay mucha garantía de alimento todavía en el invierno con la agricultura en todos los casos. Entonces hoy está siendo un desafío ese, pero sí está entrando la oportunidad de hacer ensilaje de pasto, ¿verdad? Como manejo también de, por ejemplo, de recría, de encerrar un poco la recría, de liberar las pasturas para las vacas con cría que van a parir, ¿verdad? O las vacas que van a parir directamente en el invierno. Y un desafío muy grande en el Chaco también es la diversificación de las especies. Hoy sabemos que el gato le está dominando, es una forrajera que tiene muchas bondades, pero todavía no está entrando esa cultura de entrar a diversificar las especies de pasto para disminuir los riesgos de producción, ¿verdad? Para poner especies que sean más adecuadas para diferimiento y tampoco especies que permitan mayores flexibilidades en el manejo cuando se están necesitando, ¿verdad? No sé, Inge, si puedes sumar algo más también a eso, ¿verdad? Hoy hay muchas variedades que de repente están disponibles ya para el Chaco, variedades probadas, pero el productor muchas veces sigue adoptando el Gatom Panic por causa de su facilidad a la hora de implantar, su facilidad de conseguir y también, lógicamente, por el precio que hay hoy de semilla en el mercado, ¿verdad? Vos sabés que el Gatom Panic ya no tiene una diferencia muy grande con otras variedades de pasto como el sur y el Mombasa. Ya no tienen una escala importante. Pero de todas maneras siempre es un pasto demasiado seguro. Y sobre todo siempre tenemos el concepto de que en el invierno nos va a dar una mano, ¿verdad? Porque tira un poco más su periodo de supervivencia el Gatom Panic en el invierno en comparación al sur y al Mombasa. Y también por el porte de pasto consorcia muy bien con variedades matosas. Nunca está de más tenerlo, pero hay zonas donde ya está más que probado y se está dejando de usar porque son zonas con mucha lluvia para el gato, suelos ya muy arcillosos, ya con mucha permanencia de humedad, y eso tampoco le gusta, ¿verdad? También otro tema que está ocurriendo es de que las pasturas se están implantando o reformando con un pensamiento productivo. Si sabemos que vamos a cargar vaca en esas pasturas, si vamos a hacer vaquilla, o si vamos a hacer novillo, o si vamos a hacer enteros para confinamiento, vamos decidiendo las variedades de pasto, y eso también es bueno porque un pasto que vos le pones, lo que siempre pensamos es, a un buen suelo tenemos que buscarle el mejor pasto, pero muchas veces ese mejor pasto es un pasto muy grande, como en el caso de Tanzán, del sur y el Mombasa, para ciertas categorías en la etapa de cría. Entonces vos te vas a otras variedades como pueden ser algunas braquiarias, o pueden ser algunas grammar, puede ser algo de gato, y también van a expresar sobrepotencial en suelos muy buenos. No es una mala idea mismo, hay variedades que no tienen semillas viables, que se están retomando, el Tifton, el Summer 007, la Estrella, que es un pastazo. Siempre le mal manejamos y le preconceptuamos, pero un pasto de primera línea. Y encima
sumarle a eso que muy importante para mí lo que decís, que muchas veces porque el simple criterio de tener suelo de buena fertilidad hace que los perros quieran implantar un pasto también muy productivo, pero a veces el mal manejo de un pasto muy productivo puede hacer que el mismo produzca menos al año que otro pasto con un poco menor potencial. Sí. Entonces, eso para mí es muy interesante porque si nosotros ponemos un pasto muy productivo que no sabemos manejar, podemos comprometer el desarrollo del mismo tanto que hubiéramos tenido más productividad con un pasto, a lo mejor inclusive menos exigente de manejo, ¿verdad? En consecuencia, entonces, siempre es importante entender que hay un paquete tecnológico que hay que adoptar, pero para eso tiene que haber una buena planificación atrás. Como dijo el ingeniero Fernando, entender si vamos a recibir parición, vacas con cría, ¿verdad? Cuál es el pasto que tenemos para ofrecerle, siendo que esa vaca tiene muchísima exigencia al final de la gestación, un consumo limitado, un pasto con mucha fibra, un consumo que puede bajar hasta el 1,5% del peso vivo, y esa vaca, imagínate, ya está comiendo poco y otra vez un pasto de malísima digestibilidad, ¿verdad? Tiene un feto enorme que le está achicando el rumen y así, ¿verdad? ¿Cómo ves, profesor, la diversificación de las especies también allá, en base a lo que nosotros compartimos? Allá el productor está adoptando hoy estrategias interesantes. Eu acho que a diversificação lá ela surgiu por necessidade, porque lá na minha região, inclusive as espécies mais tolerantes, como o búfalo, que é muito usado, ela é muito sensível à cigarrinha. El búfalo es sensible a la cigarrina, correcto. Solo para que entienda el público un poco el portugués. Então lá a gente tem um problema de, por ser um semiárido um pouco úmido, então o búfalo é muito acometido por cigarrinha. Outras espécies também, como o paiaguás, que é uma braquiária que vem sendo muito bem inserida em regiões semiáridas, um pouco mais seco, o paiaguás vem indo bem, também é uma espécie sensível à cigarrinha. Então a diversificação, a gente sempre fala lá que não é bom a gente, como diz um ditado no Brasil, colocar todos os ovos numa cesta, porque um ataque de uma praga de maneira generalizada pode comprometer a produção toda. E demora, a cigarrinha proporciona um ataque, uma seca nas águas, que a gente brinca lá. O capim seca todo, não sei se aqui é comum ter ataque desse tipo de praga. Então, quando você tem passos de tolerância diferente ao ataque de pragas, você tem uma segurança a mais. Então, a gente fala em conversas com produtores, é interessante no mínimo você ter 3 a 4 cultivares diferentes dentro da sua propriedade. Por tudo isso que vocês falaram, de oferta de forragem, de exigência de categorias diferentes, mas também com esse risco a mais de um ataque de pragas e também de uma seca mais apertada, uma seca mais intensa, você ter variedades que crescem de exigência diferente para você poder manejar melhor o pasto. A estacionalidade também. A gente usa um capim lá chamado andropógono, não sei se vocês conhecem o andropógono aqui na região. Pero no es frecuente, correcto. Lá a gente usa bastante, minha região tem muito andropógono. É um capim de explosão, ele produz muito como um pânico. Só que baixíssima exigência em fertilidade, por isso que ele se encaixa muito lá. Solo pedregoso, solo com fertilidade baixíssima, ele consegue produzir muito bem. Então, Pero allá no es plano como el Chaco, allá hay mucha elevación. tem elevação, não tanto como a região de Minas, da professora Janaína, que ela esteve aqui, que é muito mais do lado, mas tem sim algumas variações. Não é tão plano aqui, eu impressionei com quanto é plano aqui no Chaco. Então, essas espécies de explosão, elas são usadas nas águas de maneira intensa e as espécies que crescem menos, mais estacionais, mais lentas, são usadas um pouco no inverno. Então, tem que ter esse balanço. O produtor, por necessidade, ele já faz isso. Muy interesante. Acá nosotros también por necesidad tuvimos que experimentar un poco con las variedades, porque el Gatton Panic se cumplió lo que siempre tuvimos miedo de que una plaga le agarre al Gatton Panic y la escala iba a ser muy alta, ¿verdad? Y tuvimos un hongo, el Bipolaris, que le agarra al Gatton Panic y te deja fuera de combate un buen tiempo. Y una de las recomendaciones más normales es una rotación de variedades. Y ahí es donde empezamos a probar el Tammany en Kenia como principales caballitos de batalla. Y también un poco el Suri. Y fueron respondiendo, ¿verdad? Porque también hacer una rotación de cultivo, hacer un sorbo para silajes, una pastura que no es mecanizada, entraron una serie de gastos de los que no estaba dentro de la... El presupuesto de la Claro. Y Inge, ¿cómo vos ves estas especies en zonas con 800 milímetros para abajo? Toda esta Tammany, Kenia, o sea, ahí, digamos, ya
ya más hacia el noroeste del Chaco, digamos, porque hay mucha parte del Chaco en la que sí hay pocos jugadores capaces de pelear en la cancha contra Grato, ¿verdad? Sí. Te pregunto porque yo no tengo mucha experiencia con estos pastos hacia esa región, ¿verdad? Pero ¿cómo vos le ves ahí hacia esas regiones, por ejemplo, a estos pastos con menos 800 milímetros de lluvia así en promedio? 500, 1050, ¿cómo lo ves? Y muy jugado, muy jugado. El problema de implantar sobre una pastura que fue Gatompani es que algún día ese banco de semillas se revela de nuevo. Se hicieron trabajos donde se hicieron reformas de pastura en la zona de La Patria con regímenes de 600 milímetros y se hicieron tasas compartidas de siembra de Kenia con Gatompani. Y el primer año vino bastante bien el Kenia y el segundo año quedó... Hay mucha seca. ¿O es manejo? No. Año de lluvia y invierno. Lluvia e invierno, sin ningún problema. Potrero de 50 hectáreas, 4 potreros, un corralón en el medio. Normal. Lo estándar, ¿verdad? Campo de cría. Pero en el segundo año le pasó por encima al Gatompani. Entonces yo creo de que no vamos a salir, pero tenemos que tener visualizado opciones. No dejan de ser opciones, pero para ciertas estrategias y ciertas oportunidades. Yo inclusive te diría que las gramarrodes son variedades de pasto también que tienen sus exigencias de suelo, sobre todo las tetraploides, y son jugadores interesantes también. Estamos trabajando con mezclas de semillas que nos están dando resultados muy satisfactorios, en diferentes condiciones, bajo diferentes condiciones de suelo. Hay variedades de grama hacia esos lugares más secos que estén respondiendo mejor. No, que yo haya visto, no, pero yo me jugaría a probar un poco las gramas en esas zonas. Genial. Acá, profesor, yo creo que conté y comenté un poco antes en la charla mía también el día viernes allá en la colonia que acá en los años 50 la colonia menonita le contrata a un norteamericano llamado Robert Unju, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero le contratan al señor de Norteamérica, viene él como investigador de las colonias menonitas e incorpora el búfel a Paraguay. El búfel es como que se adaptaba, pero ellos veían que de repente no persistía con las lluvias que había y con el manejo que le estaban dando y lo sacaron de lado. Ahí entran otras especies porque la gente antes no podía echar los bosques y desmontar, ellos no podían tirar el mato, ¿no? Sí. Entonces ellos producían en los lugares donde naturalmente eran abiertos, que eran tipo rebozoles, suelos tipo rebozoles, y metían los pastos que eran rastreros, pastos que se podían adaptar más, empezó a entrar pangola, ¿verdad? Empezaron a meter esos pastos, y hasta que después Glassley recomienda y mete un señor que se llama Glass, entra a Gatompani y al búfel se lo deja de lado. Pero ¿qué pasa cuando eso todavía no había una producción en el noroeste del Chaco tan importante? No llegábamos todavía a las épocas a las zonas más secas cuando eso, entonces pastos como el búfel se dejaron de promover en Paraguay y entró el gato a conquistar para arriba del Chaco y también para las zonas más húmedas del Chaco, ¿verdad? Y siempre un desafío fue el manejo, ¿verdad? Y lo digo para entrar un poco al tema ahora, ¿verdad? ¿Cómo vos ves allá la cuestión de manejo, allá en tu zona, por ejemplo, profesor? O sea, la gente está manejando, está incorporando tecnología de manejo, está adoptando estrategia de manejo que ustedes ya como profesor están recomendando. ¿Cómo estás viendo isso? Eu acho que no Brasil, de uma maneira geral, a gente desenvolveu muita tecnologia em manejo de pastagens tropicais, mas ainda falta chegar isso no campo. O produtor, ele aplicar isso de maneira certa, de maneira correta, de maneira adaptada à sua região. Então, existe ainda muito sistema extensivo na minha região, sem um controle baseado em manejo de altura, por exemplo, que é um dos critérios, né? Mas, ao mesmo tempo, existem sítios que fazem muito bem feito. Sistemas de pastejo irrigado, onde se consegue aí mais de 12 vacas por hectare em um sistema irrigado, por exemplo, com alta aplicação de nitrogênio, né? Então existem os dois casos, é uma mescla de tudo, mas tem muito a se avançar ainda em manejo de pasto. No Brasil todo, na região semiárida também. Tem muitos sítios bons que já aplicam, já tem alta tecnologia, mas ainda no interior, nos sítios maiores, nas regiões que tem uma pecuária mais tradicional, extensiva, tem muita margem ainda para melhorar.
A gente precisa melhorar manejo ainda. É como eu falo, conhecimento já existe, falta isso chegar de uma forma que o produtor entenda e aplique, né, de uma maneira simples, né, que te traga resultado para ele. Mas precisamos avançar ainda. Mas o pessoal já está começando a pegar isso, sabe? Genial. ¿Y Carlito va a aportar a eso? Yo creo de que en Paraguay los que implantamos pasturas, los proyectos de implantación de pasturas ya vienen acompañados de una infraestructura de rotación. Esas rotaciones siempre pueden tener o una estrategia, como los eléctricos móviles, o pueden tener ciertos fusibles o pulmones como el diferido, puede tener fardo. Pero creo que todo lo que sea pastoreo muy continuo, todavía áreas muy grandes, se hace más sobre campos naturales. Y las pasturas son como que son lugares de inversión mayor, también ya son miradas de otro punto de vista. Pero creo que estamos a un largo camino todavía tenemos para aprender a manejar las rotaciones, los pastos, altura de entrada, salida, determinar cargas. Porque como decíamos en un comienzo, la carga del verano te determina la del invierno. Sobre eso vos haces tu flujo de hacienda de lo que tendría que quedar, lo que tendría que salir. Y muchas veces en esa planificación estamos todavía un poco desorganizados, pero de que tenemos un concepto de que una vez que hacemos una inversión en pastura, esas pasturas tienen que ir a rotaciones, yo creo que el productor paraguayo tiene eso, ese pensamiento y esa costumbre ya acomodada. Por lo menos se está instalando cada vez Sí. más, porque justamente sumando todo ese tema y también hoy en día hay muchos, ya hay miles de sistemas de manejar pastura, miles de formas de manejar, ya cada día tiene un nombre nuevo, puede ser por altura, por oferta de lámina de hoja, puede ser por días fijos, puede ser a ojo, ¿verdad? Criterio solamente del recurso humano responsable de eso, ¿verdad? Realmente hay muchas formas de manejarlo, pero sería bueno entender también un poco, ¿verdad? Y por curiosidad saber, para los pastos que ustedes están usando allá, y sobre todo en el seminario, ¿cómo ustedes lo están manejando, profesor? ¿Cómo lo recomiendan? ¿Cómo vienen tratando de instalarlo los productores, verdad? Porque muchas veces llega acá literatura de ambientes templados, ¿verdad? Que puede ser amenazante para nuestras regiones tropicales también, Sí. porque estamos adoptando criterios totalmente diferentes que vienen de otros lugares y también viceversa, ¿verdad? Porque hay muchos pastos tropicales que inclusive se están plantando en ambientes templados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes ven allá esa cuestión de manejo? ¿A qué tipo de manejo los sistemas ya están respondiendo? Sim, os critérios de manejo, né, que o Brasil evoluiu ao longo do tempo, indo para a parte de manejo por altura, que é baseado numa filosofia de avaliação da fisiologia da planta, isso a gente vem nas últimas décadas trabalhando isso para implementar isso no campo. É a tecnologia que a ciência brasileira desenvolveu, que é olhar para a planta forrageira de um ponto de vista fisiológico, acompanhar ela crescendo, olhar pelo animal, comportamento ingestivo, tentar resumir isso em um parâmetro fácil que é a altura, mas uma grande dificuldade ainda é levar isso na prática, levar isso para o campo, para o produtor aplicar. Isso é uma grande dificuldade ainda, porque muita coisa básica ainda tem que ser feita, a depender do produtor. Aí eu estou falando de produtores altamente tecnificados e produtores mais simples. O produtor mais simples ele não tem um conhecimento. Então a parte da extensão rural também é importantíssima nisso, levar esse conhecimento para ele. Porque eu falo que tecnologias como essa, Miguel, são tecnologias baratas para o produtor. Você falar para um produtor, olha, maneja o seu pasto, não deixe rapar o seu pasto, não deixe diminuir muito. Não pelar, não pelar o pasto. São coisas básicas que muitas vezes a gente tem que falar isso. Como professor, falar com o aluno, falar com um produtor simples do campo, que muitas vezes não entende muito da tecnologia, e mostrar isso para ele, que é benéfico, que ele precisa ver que é benéfico. Que muchas veces, profesor, inclusive en sistemas rotacionados, la gente pela el pasto por el simple hecho de que tiene un sistema rotacionado, ¿verdad? Sim. Isso ocorre muito. Um dos desafios grandes, por exemplo, é você falar com o produtor, olha, tudo é dependente do clima, então o pessoal costuma fazer por dias fixos, né? O gado vai ficar 7 dias no piquete, vai rodar 35, vai voltar. Mas dependendo da chuva, da espécie, isso aí pode mudar completamente. Então, é um monitoramento pessoal, né, aplicado para aquela situação dele.
mas ainda existe uma dificuldade disso chegar de maneira simples. A extensão ela tem um papel importante, porque a ciência gera tecnologia, mas muitas vezes chegar a isso de maneira simples lá não chega. As fazendas tecnificadas, que são atendidas por profissionais preparados, fazem isso. Fazem isso. Já aqueles que não têm assistência, que fazem um sistema mais extensivo, eles têm um pouco de dificuldade, precisam e tem margem para melhorar ainda. Então o manejo ele é aplicado, mas tem muito a se fazer ainda nele. Ainda tem muito a se fazer. Y acá, muy interesante lo que dice acá, un gran tema de recursos humanos, ¿verdad? Y eso, Sí, Sim, sim. en todos lados. un Yo gran creo que tema. en todos lados. Pero yo veo que los campos cada vez tienen más norte, nuestros productores. Yo veo de que por todos lados se van a cometer errores, pero nuestro productor es un productor que le gusta la tecnificación. Es un productor que es curioso y un productor que se anima a invertir. Lo único que como toda inversión, hace una parte y va ganando confianza, ¿verdad? Hoy hay diferentes sistemas de pastoreo, hoy hay diferentes sistemas de suplementación o de estrategia de invierno. Bueno, si te remontás solamente a 15 años atrás, era muy diferente la película. Muy diferente la película. Hace 15 años atrás, las estancias viejas de la zona de la patria tenían solamente búfalo. Y cuando empezaron a desarrollarse, ya se desarrollaron más de la mano del Gatón-Pani. Pero enseguida se supo de que se dieron cuenta los productores que el Gatón-Pani ya no rinde lo que rinde el de la colonia. El de 600 milímetros o para una carga de 0,5 watts año. En la colonia vos te podés un poco más, 0,7, puedes tener un poco más de estrategia, tenés un poco más de comunicación para llegar con sus productos, para llegar con suplementos. Entonces, enseguida se empezó a armar diferentes sistemas productivos. Y hay muchos ejemplos en el Chaco Seco nuestro, hay muchos ejemplos que son ejemplos positivos con diferentes organizaciones, ¿verdad? Totalmente, y encima, o sea, la gente va adoptando de eso, aunque realmente hoy cada vez hay que darle más hincapié, porque la verdad nuestra ganadería es pastoril. La ganadería es pastoril y es súper interesante porque todos estos pastos requieren de su manejo. Hoy hay que cambiar dos chips, que es el del manejo del pasto y segundo es el de entender ese flujo de producción, por ende el flujo de carga como va a acompañar. ¿Qué ocurre mucho, profesor? Que la gente trata de manejar bien el pasto en el verano, pero es celosa de sacar animales en el invierno, que es correcto, o sea, nadie quiere más vender su hacienda y demás, pero entonces hay que trabajar en la estrategia de diferimiento o en la estrategia de conservación de forraje, llámese heno o mismo diferimiento, heno en pie o demás, ¿verdad? Y algo muy importante que creo que estuvo comentando el ingeniero Carrizo es en entender la calidad de ese alimento que vamos a conservar. Hace poco estuve mostrando en la colonia un trabajo que hizo y hablo de primera, de tipificación, no sé si viste ese trabajo. Sí, conozco. Fantástico el trabajo porque lo que mostré en la charla es una variación gigantesca que existe en la calidad nutricional de los fardos. O sea, fulano puede estar vendiendo su fardo en la estancia vecina a 350.000 guaraníes, ¿verdad? Con 25 puntos de diferencia en NDT. Él le podía estar dando de comer a una vaca lechera, con eso y podía estar produciendo leche como si nada, mientras el tipo de al lado podía vender su fardo al mismo precio y podía estar haciendo que una vaca apenas llegue a parir, ¿verdad? Entonces es una locura porque uno ya puede empezar a decir, voy a hacer un muestreo bromatológico en mi campo y empezar a vender un fardo como realmente le tiene que vender. Y falta cambiar un poco ese chip también hoy en lo que es la conservación de forraje, que vaya más allá de retener la hacienda, sino de pensar en decir, vamos a no mantener más, sino no vamos a tratar de buscar un poco más de ganancia de peso también en el invierno. Que no ocurra, ¿cómo es que le llaman en Brasil a ese boi que fluctúa? Esse boi que perde de peso na seca, recupera no verão, como que chama? Sim, é boi sanfona, que a gente chama lá. Sanfona. Exato. Que é o boi que engorda muito no período que tem muita forragem verde, perde peso, depois engorda de novo e vira um ciclo longo. Sí, perdón, una pequeña pausa. Santi, avísame cuando vayamos los 50 minutos. Sí, eso. Dale. Y Un tema importante que se da, con eso que vos estás comentando, Miguel, es de los fardos para manejo de ternero. Habrás escuchado en 1000 campos ya.
tengo una buena cantidad de fardos, pero no tengo calidad para el ternero. Entonces, tengo que hacer una pastura donde tengo que producir un fardo para ternero. O tengo que ver alguna estrategia donde me juego un poco más y entro en una época un poco más vidriosa para cosechar, pero cosecho el gatón antes. Y dejo aparto esa parte, esa 25 hectáreas aparto que es para mí estético. Y el resto sí puede ir por si no me llueve en octubre y en noviembre y recién en diciembre yo tengo que hacer algún ajuste de carga en corralones, ¿verdad? O alguna estrategia que yo decida. Pero la calidad del fardo no es justamente una de las mayores bondades del Gatón-Pani como nosotros trabajamos. Hay muchos productores que le vienen siguiendo a eso hace tiempo ya y que están cosechando fardo de mejor calidad. Pero la calidad del fardo tiene que tener una plusvalía también a la hora de comercializar, ¿verdad? Y el productor tiene que entender que puede haber un déficit nutricional, como vos decís. También, a lo mejor logísticamente no cosechó ese fardo, que sería lo ideal, tratar de cosechar ese fardo para ternero, como vos decís. Y si no lo pudo por algún motivo, tiene que entender que hay un déficit nutricional que hay que corregir, sobre todo si se trata de ternero, ¿verdad? Y ahora hay una pregunta que quería también hacerla para curiosear un poco con los sistemas de producción allá de esa región de Brasil, profesor. ¿Cómo se adaptan el área del semiárido a sistemas intensivos de pastoreo? Sí. A pastoreos, llámese de alta frecuencia, ¿verdad? Sí. A pastoreos de mucha carga instantánea. ¿Cómo se adapta? ¿Hay recomendaciones que para ese tipo de manejo allá en esa zona en particular, ¿verdad? ¿Cómo lo ve ahí? ¿Responde el suelo a eso? ¿Apeligra la salud del suelo? Sim, é interessante a pergunta porque a janela nossa de uso é muito curta. Então, a chuva ela cai em pouco tempo e cai concentrada. Janela, perdón, profesor, para la audiencia. Janela- La ventana de uso es corta porque las Isso. lluvias son concentradas. São Janela concentradas. ventana para nós. Então, praticamente você vai ter 4 meses que vai chover de maneira mais intensa, que o pasto vai estar produtivo. ¿Comienza Vai cuándo la lluvia ya, profesor? Lá começa em novembro. Ok. Há uns anos atrás, na minha época de graduação, quando eu formei, era outubro. Ok. A gente fazia a implantação em outubro. Hoje já não se dá para fazer mais em outubro. A seca ela está encurtando. Então, o período de intensificação é curto se você depender só da chuva. Sistemas que têm condição de irrigar conseguem fazer isso muito bem. E lá a gente tem temperatura e tem luminosidade para irrigar e produzir o ano todo, se tiver água. Aí eu consigo intensificar ao longo do ano inteiro, se eu tiver irrigação. Mas a grande maioria, isso é uma exceção. A grande maioria em condição de sequeiro, aí a intensificação tem que ser feita nessa janela curta. Então, para isso eu tenho que ter pastagens que sejam corrigidas. Você perguntou como o solo responde. O solo, por ser frágil, fertilidade baixa, tem que ter uma reposição. Senão degrada-se rapidamente o pasto. Então, a gente estava comentando sobre a intensificação em áreas semiáridas, a necessidade de se ter um período de chuva curto e se trabalhar em cima desse período, e a necessidade também de reposição de fertilidade para não ter tanta necessidade de reforma de pasto. A gente, infelizmente, ainda tem que avançar na reforma de pasto, porque muitas vezes o produtor faz a implantação muito bem feita, mas o próprio manejo faz com que ele tenha que trabalhar de novo naquela área, e isso impede um pouco a intensificação das áreas, já que o custo de você ficar reformando quebra um pouco a estratégia da intensificação. Total. Acho que isso é importante. Buenísimo. Bueno, no da tiempo, vamos a ir cerrando. Inge, ¿algún otro aporte? ¿Algo más que quieras sumar? Realmente muy linda la experiencia que estamos compartiendo. Más que nada agradecer por este espacio, compartir con el profesor, una conversación muy amena contigo también. Muy buena, mucha información. Yo creo que estamos en Paraguay con la ganadería, estamos en buen camino. Se están dando las condiciones también. Y el paraguayo es curioso, el productor paraguayo es curioso con la tecnología, con la intensificación, con la pastura, la genética. Yo creo que hay mucho para crecer, pero estamos en buen camino. Buenísimo. Entonces, yo voy cerrando mi parte, contento con este episodio. Ingeniero Fernando Gallizo, profesor Edson, realmente bienvenido a Paraguay siempre, profesor. Gracias por estar acá con nosotros. Espero que haya disfrutado tu estadía.
a toda la audiencia, también agradecerle a Sandy por la filmación y bueno, agradecerle a los oficiantes antes que nada, ¿verdad? A UPL, a De La Sobera, a RLM y también a Record Electric que se sumó. Realmente sin ustedes no iba a ser posible esto. Vamos a estar sorteando algo para los que tengan consultas, para los disertantes que yo les voy a hacer llegar. Así que bueno, esto es la fuerza del campo y muchas gracias, señores. Estamos en contacto.